esperanza se desvanecía como el eco de un grito ahogado en el vacío. Un padre destrozado se arrastró, suplicando un refugio para la única luz que le quedaba, su hija discapacitada. La mujer accedió, sí, pero su aceptación llevaba consigo la sombra de una verdad aún más oscura, una promesa que podría condenarlos a ambos. Antes de entrar en esta historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves, y suscríbete si quieres más contenido como este. Elías había sentido la mano helada del miedo aferrarse a su garganta durante semanas, ahogando cada respiración, consumiendo el último rastro de su ya marchita dignidad. El viento cortante, cargado con el olor a humedad y desesperación, azotaba sus ropas gastadas mientras avanzaba por el sendero pedregoso, cada paso un acto de pura voluntad, no de fuerza. Su hija, Clara, una pequeña madeja de huesos y espíritu frágil envuelta en una manta raída, se acurrucaba contra su pecho, su respiración superficial, un hilo apenas perceptible que lo anclaba a la realidad. Clara no era como los otros niños. Su cuerpo, una jaula de cristal, la mantenía atrapada en un silencio que Elías había aprendido a interpretar como su propio lenguaje de sufrimiento. Los días en el campamento improvisado se habían vuelto insostenibles. La escasez de alimentos era una herida abierta, constante, y la mirada de los otros, una mezcla de lástima y reproche mudo, había comenzado a carcomerlo desde adentro. Había oído rumores sobre Elena, la mujer que vivía en la casa apartada en la colina, una figura envuelta en misterio y temor, cuya riqueza, se decía, procedía de tratos sombríos, aunque nadie se atrevía a especificar cuáles. Era su última, su única esperanza, un faro lúgubre en un mar de tinieblas. La fachada de la casa se alzaba imponente, sus ventanas, ojos vacíos, observando el valle con una indiferencia milenaria. Un escalofrío que no era del frío le recorrió la espalda. Elías apretó a Clara contra sí, sintiendo el diminuto latido de su corazón, un ritmo desigual que resonaba con el suyo propio. Levantó la mano temblorosa y golpeó la puerta, un sonido hueco que se perdió en la inmensidad del silencio circundante, un eco de su propia súplica silenciosa. Esperó, su corazón golpeando como un tambor de guerra, cada segundo una eternidad. La puerta se abrió con lentitud, revelando una silueta alta y delgada, enmarcada por la penumbra del interior. La luz del crepúsculo apenas tocaba el rostro de Elena, dejando sus facciones en una ambigüedad inquietante. Sus ojos, pozos profundos, sin brillo, incapaces de reflejar compasión o juicio. Elías se arrodilló sobre la tierra húmeda, las rodillas crujiendo, el último vestigio de su orgullo desmoronándose en el aire frío. Por favor. Su voz, un murmullo apenas audible, se quebró. Le ruego. Mi hija necesita refugio. No tengo a dónde más ir. La figura permaneció inmóvil, un tótem de piedra, mientras el mundo exterior se disolvía en la oscuridad que avanzaba, prometiendo una noche más, fría y llena de incertidumbre. La silueta de Elena se cernía sobre Elías como una torre de presagio, su silencio una respuesta más elocuente que cualquier palabra. Elías mantuvo la mirada fija en el dobladillo de su vestido oscuro, incapaz de levantar los ojos hacia el rostro que juzgaba, o quizás simplemente observaba. El aire se cargó con la tensión de una cuerda a punto de romperse. El único sonido, el suspiro superficial de Clara, ajena a la agonía de su padre. Finalmente una voz, seca como hojas otoñales pero con un filo inesperado, rompió el hechizo. «Entrad», dijo Elena, la palabra flotando en el aire como una sentencia. No una invitación. No había calidez. No había la más mínima señal de empatía en su tono. Solo una aceptación fría y calculada. Elías sintió un alivio vertiginoso que amenazó con derribarlo, una oleada de cansancio que se precipitó sobre él, pero también una punzada de aprensión. La puerta se abrió más, revelando un pasillo oscuro, impregnado con un olor a humedad y a algo más, algo viejo y estancado. Elena se hizo a un lado, su figura volviéndose una sombra en la penumbra. Elías se puso de pie con dificultad, sus músculos protestando,
y se adentró en la casa, llevando a Clara como un precioso, aunque frágil, tesoro. Las paredes interiores eran altas y desnudas, despojadas de cualquier adorno que pudiera sugerir calidez o vida. Cada paso que daban resonaba en el silencio, un eco de su intrusión. Las condiciones son simples. La voz de Elena resonó desde atrás, haciéndole sobresaltar. Tendréis techo y comida, tú y la niña. A cambio, harás lo que se te pida, sin preguntas, sin vacilaciones. Y la niña, ella estará a mi cargo. La última frase colgó en el aire como una telaraña invisible, envolviendo a Elías en una sensación de desamparo aún más profunda. ¿Qué significaba a mi cargo? Su mente, exhausta y asustada, se resistía a indagar, a comprender la implicación total de esas palabras. Un flashback rápido, como un relámpago en la oscuridad, cruzó su mente. Los ojos furiosos de su propia madre, cuando él, joven y estúpido, había apostado los pocos ahorros de la familia, perdiéndolo todo. La vergüenza y la culpa lo habían carcomido desde entonces, una sombra constante sobre su vida, una herida abierta que se reabría ahora, al entregar lo más preciado que le quedaba, a cambio de una esperanza incierta. El recuerdo se disolvió mientras seguía a Elena a través de una sala desolada, donde la luz escasa luchaba por penetrar a través de unas cortinas pesadas. El aire era denso, casi palpable, cargado con el peso de innumerables secretos. Elías sintió que el respiro que había ganado era una ilusión, un espejismo en el desierto de su desesperación. Habían entrado en un refugio, sí, pero también en una jaula. El precio de la seguridad de Clara, pensó, no sería solo su trabajo, sino una parte de su alma que aún no sabía cuán grande era. Los días se transformaron en una secuencia monótona de tareas, un ritual silencioso que Elena dirigía con una autoridad inquebrantable. Elías limpiaba, reparaba, movía objetos pesados, siempre bajo la mirada inescrutable de la mujer. La casa era un laberinto de habitaciones cerradas y pasillos sombríos, cada rincón pareciendo guardar un aliento frío y un secreto antiguo. Clara, a quien Elena había designado un pequeño cuarto en la parte trasera de la casa, alejada de las estancias principales, parecía adaptarse con la pasmosa resiliencia de un junco bajo la tormenta. Elena pasaba horas con la niña, encerradas en el cuarto, un misterio que Elías no se atrevía a desentrañar. Él solo escuchaba el tenue murmullo de voces, la risa ocasional de Clara, un sonido que le partía el alma porque, aunque dulce, no era una risa dirigida a él. La comida era escasa pero regular, suficiente para mantenerlos con vida, no para nutrirlos. Elías comía en la cocina, solo, mientras Elena y Clara lo hacían en un pequeño comedor, cuyas puertas Elena mantenía cerradas. La distancia entre él y su hija se alargaba con cada día que pasaba. Una fractura lenta, dolorosa, casi imperceptible. Una mañana, mientras barría el polvo de un antiguo tapiz en el salón, Elías vio su reflejo en un espejo empañado. Un hombre envejecido prematuramente, con los ojos hundidos, el rostro surcado por líneas de cansancio y preocupación. Ya no era el mismo hombre que había prometido a Clara un futuro, un padre que se había aferrado a la idea de que siempre la protegería. Aquí, en este refugio silencioso, se sentía como un intruso, un sirviente, cuya única posesión era la esperanza cada vez más tenue de que Clara estuviera a salvo. Recordó entonces las palabras de su padre, un hombre rudo pero con un corazón noble, antes de morir en el campo. Un hombre que no puede proteger a los suyos, no es un hombre hijo. La frase, un eco de su pasado, lo golpeó con la fuerza de un puño en el estómago, y la culpa se enroscó en su estómago como una serpiente. Su promesa se había desvanecido en el aire, reemplazada por la dependencia de una mujer enigmática. Elena no mostraba emociones. Sus ojos eran un velo impenetrable que ocultaba sus verdaderos motivos. Hablaba poco. Sus instrucciones eran concisas y claras, sin espacio para preguntas o interpretaciones. Elías se sentía atrapado en una red invisible, cada hilo tensándose con cada nuevo día, envolviéndolo a él y a Clara en su mortífera quietud.
Se preguntó si había cambiado una jaula visible por una invisible, una donde el alimento y el techo eran solo el cebo para una trampa más grande, más sutil, de la cual aún no conocía la verdadera naturaleza, pero de la que sentía, en lo más profundo de su ser, que no habría escapatoria. La presencia de Clara se había vuelto el único consuelo, una débil llama que parpadeaba en la oscuridad, pero incluso esa llama parecía alejarse, absorbida por la sombra imponente de Elena. La quietud de la casa, antes un alivio bienvenido, comenzó a sentirse opresiva, un peso constante que gravaba sobre los hombros de Elías. Las risas de Clara, que solían ser un bálsamo para su alma, ahora le resultaban extrañas, teñidas de una ligereza que no reconocía, como si su hija se estuviera volviendo una extensión de la enigmática Elena. La mujer pasaba cada vez más tiempo con Clara, a menudo a puerta cerrada, y la niña, antes tan dependiente de él, parecía buscar cada vez menos su consuelo. Sus ojos, antes tan abiertos y expresivos, ahora más ausentes, como si una parte de su espíritu se hubiera retirado a un lugar inaccesible. Una tarde, mientras Elías reparaba una gotera en el tejado, pudo ver a Clara a través de una ventana del cuarto trasero. Estaba sentada en una silla de madera, frente a Elena, quien sostenía una pequeña muñeca de trapo, de apariencia antigua y deslucida. Elena hablaba en voz baja, su tono hipnótico, y Clara, con una expresión de fascinación en su rostro, seguía cada movimiento de la muñeca. Había algo profundamente perturbador en la escena, una intimidad forzada que hizo que un nudo de hielo se formara en el estómago de Elías. Más tarde esa noche, al llevarle una taza de agua caliente a Clara, la encontró con la muñeca de trapo en sus brazos, sus pequeños dedos aferrados a ella con una posesión extraña. La muñeca tenía un solo ojo, de botón, y una sonrisa cosida torcida, casi grotesca. Clara no era de jugar con muñecas. Su condición siempre la había mantenido en un mundo de sensaciones más primarias. Cuando Elías intentó tocar la muñeca, Clara se encogió. Un pequeño gemido escapó de sus labios, y sus ojos, al mirarlo, mostraron un atisbo de miedo, una reacción que nunca antes había tenido hacia él. Elías sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Qué te pasa, mi amor?», susurró, pero Clara solo se aferró más a la muñeca, como si ésta fuera su único refugio. Al día siguiente, la inquietud de Elías se transformó en una alarma sorda. Encontró a Elena en la sala principal, sentada en una butaca de respaldo alto, con un libro abierto sobre sus rodillas, pero sus ojos estaban fijos en el vacío, una expresión de absorta concentración en su rostro. Sobre una mesa auxiliar, vio una pequeña pila de joyas y amuletos antiguos, algunos de los cuales nunca había visto antes. Entre ellos, reconoció un pequeño colgante de plata que Clara siempre había llevado desde que su madre se lo dio, ahora desprendido de su cadena y colocado junto a los demás objetos. La sangre se le heló en las venas. Elías se acercó, la voz tensa, al límite de su control. «¿Qué significa esto? ¿Por qué tiene las cosas de Clara aquí?» Elena no se inmutó. Sus ojos, al girarse hacia él, eran fríos como el mármol, desprovistos de cualquier reconocimiento de su angustia. «Son preparativos», respondió, su voz desprovista de emoción, «para lo que vendrá. Es necesario despojarse de lo viejo para abrazar lo nuevo». Sus palabras eran crípticas, inquietantes, y resonaron en el silencio de la casa, cargadas con una amenaza velada que Elías no pudo, o no quiso, comprender del todo, pero que le advirtieron que los límites de su refugio comenzaban a estrecharse de manera irreversible. La conversación con Elena, o la falta de ella, lo dejó con un sabor amargo en la boca, una mezcla de impotencia y creciente terror. Las palabras de Elena habían sido un acertijo, una puerta entreabierta a un abismo de significados ocultos. Despojarse de lo viejo para abrazar lo nuevo. ¿Se refería a Clara? ¿Qué nuevo podía haber para una niña tan frágil? La imagen de Clara con la muñeca de un solo ojo y la mueca de miedo en sus facciones regresó, martillando su mente con una insistencia implacable.
Esa noche, la cena fue un tormento de silencio. Elías, sentado en la mesa de la cocina, escuchaba los cuchicheos ahogados de Elena y Clara desde el comedor. Las risas de la niña eran menos frecuentes ahora, reemplazadas por un murmullo constante de Elena, casi un cántico. Un miedo ancestral se apoderó de él. Después de que las luces se apagaran y la casa se sumiera en la oscuridad, Elías se levantó. El corazón le latía con fuerza contra las costillas, como un pájaro enjaulado. Tenía que ver a Clara. Tenía que entender. Se deslizó por los pasillos oscuros, sus pasos silenciados por la necesidad, el miedo helándole la piel. Llegó a la puerta del cuarto de Clara. Estaba entreabierta. Una fina línea de luz escapaba de la rendija. Se asomó con cautela. La escena lo dejó sin aliento. Una imagen que se grabaría en su mente para siempre. Clara estaba sentada en la cama, la muñeca de trapo sobre sus piernas, sus ojos fijos en la nada. Pero lo que lo aterrorizó fue Elena. Estaba de pie frente a Clara, sus manos extendidas sobre la cabeza de la niña, moviéndolas en círculos lentos, como si estuviera tejiendo algo en el aire. Sus labios se movían, pronunciando palabras en un idioma que Elías no reconocía, un murmullo bajo y gutural. La luz que escapaba de la rendija de la puerta era la de una única vela, cuya llama danzaba creando sombras grotescas en la pared, haciendo que la figura de Elena pareciera alargarse y contorsionarse, casi como si estuviera poseída. Elías sintió un frío que le caló hasta los huesos. Un recuerdo olvidado, enterrado bajo capas de negación, resurgió con una fuerza brutal. Las historias susurradas en el pueblo sobre Elena, no solo como una mujer rica, sino como alguien que practicaba antiguas artes, alguien a quien se le atribuían desapariciones inexplicables y cambios perturbadores en las personas que se acercaban a ella. Había descartado esas historias como meros chismorreos de gente ignorante, pero ahora, viéndola allí, bajo la luz parpadeante de la vela, el aire cargado con una energía extraña, Elías se dio cuenta de la terrible verdad. Había entregado a su hija a una hechicera, a alguien que no buscaba ayudar, sino transformar, o peor aún, consumir. Su desesperación lo había cegado, lo había llevado a un pozo sin fondo. Cerró la puerta con suavidad, su mente girando en un torbellino de pánico y culpa. Su vida, sus errores, todos sus fracasos parecían converger en este punto, esta noche oscura, donde el silencio de la casa ya no era un refugio, sino un sepulcro para el alma de su hija. Elías retrocedió de la puerta del cuarto de Clara, sus pies pesados, su corazón martilleando contra sus costillas con la furia de un tambor de guerra. La imagen de Elena, con sus manos extendidas sobre Clara, las palabras ininteligibles, la luz danzante de la vela proyectando sombras grotescas, se había clavado en su mente como un clavo ardiente. El aire en la casa, antes opresivo, se sentía ahora gélido, cargado con una malevolencia tangible. Entendió, en ese instante brutal, que su desesperación no solo lo había llevado a la puerta de una mujer peligrosa, sino que lo había empujado, junto con su hija, directamente a una jaula sin barrotes, una trampa tejida con la seda de una falsa promesa. Pero también del trato de Elena, se revelaba ahora en toda su aterradora magnitud. Ella no solo había aceptado a Clara, sino que la estaba reclamando, moldeándola a su propia imagen, o quizás, consumiendo su esencia para algún propósito oscuro. Elías se arrastró de regreso a la cocina, el único lugar donde sentía un atisbo de familiaridad, y se sentó en el suelo frío, abrazándose las rodillas. La noche era una cortina impenetrable fuera de la ventana, y dentro, la oscuridad de la casa era aún más profunda, un abismo que amenazaba con tragarlo. ¿Cómo había sido tan ciego? Las historias del pueblo, los susurros sobre Elena, que antes había descartado como supersticiones de gente ignorante, ahora resonaban con una verdad escalofriante. Ella era una figura solitaria, rodeada de misterio, no por elección, sino quizás por la naturaleza de sus prácticas.
Había gente en el pueblo que contaba cómo un joven forastero, hace muchos años, había desaparecido tras pasar una noche en la casa de Elena, y cómo su familia, al intentar buscarlo, había encontrado solo un rastro de cenizas donde antes había estado su cabaña, sin dejar rastro alguno. La policía, se decía, había desistido de la investigación, temerosos de la reputación de la mujer y de la soledad impenetrable de su dominio. Elías había desechado estos cuentos, convencido de que la desesperación había engendrado tales fantasmas en la mente de la gente simple. Ahora, se veía a sí mismo como el tonto de esas historias, el incauto que había tropezado ciegamente en la guarida del lobo. Su propia ingenuidad, su fatalismo, su incapacidad para ver más allá de la necesidad inmediata, eran sus cadenas. Un flashback más vívido que los anteriores lo asaltó. Él, joven y fuerte, sosteniendo a Clara recién nacida en sus brazos, sus ojos llenos de promesas, la promesa de una vida digna, de un hogar seguro, de una protección inquebrantable. Y ahora, aquí estaba, roto, despojado, su hija en manos de alguien que no conocía y que parecía tener intenciones siniestras. La ironía era un cuchillo retorciéndose en su entraña. Para salvar a Clara de la muerte lenta en el mundo exterior, la había entregado a una amenaza que podría ser peor, una que no solo le robaría la vida, sino el alma. La desesperación se había convertido en su propio verdugo. Elías pasó el resto de la noche en una vigilia helada, el cerebro trabajando febrilmente, buscando una salida que no existía. La trampa se había cerrado. Elena controlaba cada aspecto de sus vidas, no con cadenas, sino con la sutil autoridad de quien posee un conocimiento o un poder que el otro carece. La comida, el techo, la aparente seguridad de Clara, todo era parte de un diseño más grande, un cebo para mantenerlos pasivos. A la mañana siguiente la rutina se reanudó, pero para Elías, la casa había dejado de ser un refugio. Cada sombra parecía moverse. Cada crujido en la madera resonaba con un presagio. Elena, como siempre, inexpresiva, le dio sus órdenes para el día. Sus ojos, al cruzarse con los de Elías, parecieron detenerse un instante, una fracción de segundo demasiado larga, como si supiera de su incursión nocturna, de su recién descubierta verdad. La atmósfera se cargó con una tensión silenciosa. Un juego de gato y ratón donde el ratón apenas comenzaba a darse cuenta de su predicamento. Elías decidió actuar. No podía permitirse el lujo de la parálisis. Su amor por Clara era la única brújula que le quedaba en esta oscuridad. Tenía que intentar sacarla de allí, sin importar el riesgo. Pero, ¿cómo? La casa estaba aislada, rodeada de terreno áspero y sin caminos claros. Elías recordó la única vez que había visto a alguien más en la propiedad, un hombre corpulento y silencioso, que traía provisiones de vez en cuando, y que lo había mirado con una desconfianza palpable. Elena tenía aliados, o al menos, personas que cumplían sus órdenes. Elías necesitaba un plan, uno que no solo los sacara de la casa, sino que los protegiera de Elena y de su influencia, cuyo alcance aún desconocía. En un momento de aparente distracción de Elena, mientras ella estaba en el jardín podando unas extrañas plantas de hojas oscuras, Elías se arriesgó a entrar en el cuarto de Clara. El ambiente era pesado, impregnado con el mismo olor a humedad y a algo indefinible que emanaba de Elena. Clara estaba sentada en el suelo, con la muñeca de trapo en sus brazos, sus ojos vacíos, mirando fijamente la pared. Elías se arrodilló a su lado, sintiendo la urgencia, la presión del tiempo. «Clara, mi amor», susurró, tocándole el brazo. «Tenemos que irnos, tenemos que escapar». La niña parpadeó, sus ojos antes ausentes mostraron un leve atisbo de reconocimiento, una chispa que le dio a Elías un rayo de esperanza. «Mamá Elena dice que no podemos irnos», dijo Clara, su voz, aunque débil, extrañamente plana sin la emotividad de un niño. «Dice que este es nuestro hogar ahora, que afuera está el frío y la oscuridad». Las palabras eran un eco de las propias amenazas de Elena, pronunciadas con una convicción que no era la de Clara. Elías sintió que un escalofrío le recorría la espalda.
Elena no solo la estaba reteniendo físicamente, sino que estaba envenenando su mente, implantando ideas, alterando su percepción de la realidad. Había convertido a Clara en una prisionera no solo de la casa, sino de su propia voluntad. La realización de la profunda manipulación emocional a la que había sometido a su hija lo impulsó con una furia fría y determinada. Elías había llegado al límite de su tolerancia. Su miedo se transformó en una voluntad de hierro, una resolución de hacer lo que fuera necesario para recuperar a su hija. La determinación se había asentado en el alma de Elías como una roca, dura y fría. Ya no era un hombre desesperado y quebrado, sino una fuerza impulsada por el amor y la rabia. Cada hora que pasaba en la casa se sentía como una agonía. Cada mirada de Elena, un desafío tácito. Los susurros de Clara, repitiendo las frases de mamá Elena sobre el peligro del exterior, eran un eco constante de la prisión mental en la que su hija estaba siendo confinada. Elías empezó a observar con una nueva intensidad, buscando debilidades, puntos ciegos en la vigilancia de Elena. La mujer se movía por la casa con una gracia silenciosa, casi fantasmal, siempre consciente, siempre presente. Pero Elías notó que cada noche, alrededor de la medianoche, Elena se retiraba a una habitación al final del pasillo, donde permanecía encerrada por varias horas. Los sonidos que provenían de allí eran bajos, guturales, a veces acompañados de un tenue brillo que se filtraba bajo la puerta. Ese era su momento, su oportunidad. Recordó haber visto un viejo arcón en el sótano, cerrado con un candado oxidado. Durante uno de sus trabajos de limpieza, había notado una llave oculta bajo una baldosa suelta cerca de la puerta principal. Un plan rudimentario, pero desesperado, comenzó a formarse en su mente. Primero, la llave. Luego, el arcón. Y dentro, esperaba encontrar algo, cualquier cosa que pudiera darle una ventaja, o al menos una dirección. Una noche, mientras Elena estaba absorta en sus rituales nocturnos, el silencio de la casa era casi ensordecedor, roto solo por el siseo del viento afuera. Elías se deslizó por el pasillo, sus pies descalzos apenas tocando el suelo. Sus manos temblaban mientras palpaba la baldosa suelta, sus dedos encontrando la pequeña llave de hierro. El corazón le latía con una ferocidad que amenazaba con reventarle el pecho. Con la llave en su poder, se dirigió al sótano. El aire allí era aún más frío, rancio, cargado con el olor a tierra y descomposición. La oscuridad era casi absoluta, apenas penetrada por una linterna improvisada que había creado con un trozo de tela y grasa. El arcón estaba en un rincón, cubierto de telarañas. Elías insertó la llave, el óxido chirrió, y el candado se dio con un chasquido hueco. Al abrir la tapa, el olor a moho y a algo dulce y perturbador lo envolvió. Dentro, había una mezcla caótica de objetos, ropas viejas, amuletos extraños, libros encuadernados en cuero que parecían muy antiguos, y un mapa. No era un mapa de la región, sino un pergamino amarillento con símbolos que Elías no entendía, y líneas intrincadas que se conectaban a puntos específicos, uno de los cuales estaba marcado con una X, justo donde se encontraba la casa. Pero lo más llamativo, lo que hizo que su sangre se helara, fue una pequeña caja de madera. Al abrirla, encontró una colección de pequeños objetos personales, un mechón de pelo, una uña, un diente de leche, y una pequeña muñeca de trapo, idéntica a la que Clara ahora poseía, pero visiblemente más vieja y desgastada. Las posesiones de otros niños. Un escalofrío de puro horror le recorrió. Este no era un juego, no era una simple manipulación. Elena no solo estaba robando la voluntad, sino fragmentos del ser mismo de los niños. Su plan ahora no era solo escapar, sino detener a Elena, salvar a Clara de un destino mucho más sombrío que la simple reclusión. La moralidad de sus acciones se desdibujó ante la inminencia del peligro. El descubrimiento en el arcón golpeó a Elías como una ráfaga de viento helado, vaciándole los pulmones, dejándolo sin aliento. Las pequeñas reliquias, el mechón de pelo, el diente, la muñeca idéntica a la de Clara,
No eran meros recuerdos de vidas pasadas, sino fragmentos robados de almas, símbolos de un horror que trascendía su comprensión. Elena no solo retenía a los niños, sino que los consumía pieza por pieza, por razones incomprensibles y aterradoras. La aceptación de su hija era un ritual, su refugio, una cámara de tortura espiritual. El terror se transformó en una ira fría y concentrada, una voluntad de hierro forjada en el crisol de su amor por Clara. Tenía que detenerla, no solo escapar, sino desmantelar lo que Elena estaba haciendo. En su huida del sótano, con la caja de reliquias bajo el brazo, Elías sintió un repentino cambio en el aire, una alteración en la quietud de la casa, un crujido de tablas en el piso de arriba, un susurro que no era del viento. Elena había terminado sus rituales. Elías se apresuró, escondiendo la caja detrás de un barril de agua en la cocina, justo antes de que la silueta de Elena apareciera en el umbral. Sus ojos, pozos sin fondo, fijos en él. Creía haberte dado instrucciones claras, Elías. Su voz era un susurro que cortaba el aire como un cuchillo. Tu lugar no está en el sótano a estas horas. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Elías sintió el sudor frío recorrer su espalda, pero supo que no podía acobardarse. Necesitaba agua. Mintió, su voz sorprendentemente firme. La jarra del cuarto estaba vacía. Elena permaneció inmóvil, sus ojos clavados en los suyos, buscando una fisura en su fachada. El tiempo se estiró, cada segundo una prueba. Finalmente, un ligero movimiento de cabeza, un asentimiento casi imperceptible. Asegúrate de que no vuelva a pasar, dijo, antes de darse la vuelta y regresar a sus aposentos. Elías soltó el aliento que no sabía que había estado conteniendo. Había escapado por los pelos, pero la confrontación era inevitable. Al día siguiente, la casa era un hervidero de tensión. Elías buscó el momento. Vio a Elena salir al jardín, con la intención de ir a podar las extrañas plantas que cultivaba. Sabía que esta era su única oportunidad. Corrió al cuarto de Clara. La niña estaba allí, sentada en el suelo, con la muñeca de trapo en las manos, canturreando una tonada suave y monótona que Elena le había enseñado. Clara, mi amor. Elías se arrodilló frente a ella, su voz cargada de urgencia. Necesitamos irnos. Ahora. Clara levantó los ojos, ahora más oscuros, menos definidos, y una expresión de confusión cruzó su rostro. Pero, mamá, Elena dijo. Elías le tomó la mano, sintiendo la debilidad de sus pequeños dedos. Mamá, Elena, miente, cariño. No eres feliz aquí. ¿Recuerdas el sol, las flores, el aire libre? ¿Recuerdas cuando papá te contaba historias? Un atisbo de la antigua Clara, la que era suya, pareció parpadear en sus ojos. Fue suficiente. Elías la levantó en brazos, la envolvió en la manta y corrió hacia la puerta principal, la caja de reliquias bajo el brazo. Al salir al pasillo, un escalofrío le recorrió la espalda. Elena estaba de pie al final del pasillo, inmóvil, observándolos. No había enfado en su rostro, solo una fría decepción, como si la huida de Elías fuera una molestia predecible, no una traición. No creas que puedes escapar de lo que eres, Elías. Su voz resonó en el pasillo, llena de una resonancia extraña, ni de lo que ella está destinada a ser. La confrontación final había comenzado. El pasillo se había convertido en un abismo entre ellos, un campo de batalla silencioso donde la voluntad de un padre se enfrentaba al poder inescrutable de una hechicera. Elena no se movió, su figura esbelta y alta proyectando una sombra ominosa que parecía extenderse para envolverlos. Los ojos de Elías estaban fijos en los suyos, un duelo de miradas donde el amor desesperado se enfrentaba a la fría determinación. No voy a permitir que le hagas más daño, Elías logró decir, su voz ronca, pero con una convicción que resonó en el aire. Ella es mi hija. Elena sonrió, una curva apenas perceptible de sus labios, desprovista de calor, teñida de ironía. ¿Tuya? Una posesión, un objeto, como todos los demás. La diferencia, Elías, es que yo puedo darle un propósito. Su voz se elevó ligeramente, cargada con una extraña fuerza. Mientras tú,
Solo puedes ofrecerle la miseria que conoces. Elías apretó a Clara contra su pecho, sintiendo el frágil latido de su corazón. «Sé lo que haces», dijo Elías, su voz tensa, casi un susurro, pero audible en el silencio. «Vi el arcón. Sé lo que haces con los niños». Los ojos de Helena se estrecharon mínimamente, una imperceptible señal de que la había tocado, de que había descubierto su secreto más oscuro. Una energía gélida emanó de ella, una ola de presión que Elías sintió en su piel, un aura de poder latente. La pequeña muñeca de trapo en las manos de Clara, que la niña aún sostenía, pareció vibrar, sus ojos de botón brillando con una luz tenue y espectral. Elías sintió un escalofrío. La muñeca era un nexo, una herramienta. En un acto de desesperación, extendió la mano libre y arrebató la muñeca de las manos de Clara, levantándola en alto. «¡Esto se acaba ahora!», gritó, su voz desgarrada por la desesperación y la rabia. Helena soltó un grito gutural, un sonido que no parecía humano, y un aura oscura casi visible la envolvió. La casa entera pareció temblar, las sombras se alargaron y danzaron en las paredes, y el aire se llenó con un olor a azufre y a algo eléctrico. Helena extendió una mano huesuda hacia Elías, sus dedos pareciendo alargarse, transformarse en garras. De sus ojos brotó una luz rojiza, intensa, que intentó anular su voluntad, inmovilizarlo. Pero el amor de un padre, el temor por su hija, era un escudo inquebrantable. Elías levantó la muñeca con ambas manos y, con toda la fuerza que le quedaba, la estampó contra el suelo de madera. El impacto fue seco y brutal. La muñeca se rompió en pedazos, el relleno de trapo desparramándose, el ojo de botón rodando por el suelo, deteniéndose justo a los pies de Helena. En ese instante, la luz rojiza en los ojos de Helena se extinguió, la aura oscura se disipó, y la fuerza que la había rodeado pareció colapsar sobre sí misma. Un gemido, agudo y doloroso, escapó de sus labios. La mujer se tambaleó, sus facciones se contorsionaron, y su cuerpo se encorvó, como si el peso de siglos cayera sobre ella de repente. La casa dejó de temblar. El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por la respiración agitada de Elías y el leve sollozo de Clara. Helena, una figura envejecida y vulnerable, yacía en el suelo, sus manos huesudas aferrándose al fragmento de tela que había sido la muñeca. La ilusión de su poder se había roto con el juguete. El silencio que siguió a la caída de Helena fue denso, pesado, cargado con el polvo de la magia disipada. Elías permaneció inmóvil, con Clara temblando en sus brazos, ambos respirando el aire de la habitación como si nunca antes hubieran conocido la libertad de hacerlo. La figura de Helena, encogida en el suelo, ya no era la hechicera imponente, sino una mujer vieja y rota, sus ojos vacíos, mirando fijamente los restos esparcidos de la muñeca. La luz de la ventana, que antes parecía lucha por entrar, ahora inundaba la estancia, revelando la casa en su cruda realidad, una estructura vieja y desolada, sin el aura de misterio y amenaza que Helena le había infundido. Elías sintió un cansancio abrumador, un agotamiento que le calaba hasta los huesos, pero también una oleada de alivio que amenazaba con derrumbarlo. Habían sobrevivido. La esperanza, que había sido una brizna a punto de extinguirse, ahora ardía con una llama tenue pero constante. Clara, en sus brazos, levantó lentamente su pequeña cabeza. Sus ojos, que antes habían parecido distantes y ajenos, ahora lo miraban con una claridad que le partió el alma. Una chispa de reconocimiento, de la Clara que él conocía y amaba, brilló en ellos. «Papá», susurró, su voz débil, pero con un matiz de emoción que no había oído en semanas. Elías la abrazó con fuerza, las lágrimas quemándole los ojos, sintiendo el calor de su cuerpo pequeño contra el suyo. La resolución había llegado, pero no era una victoria gloriosa, sino una liberación dolorosa. La casa, el refugio que había buscado con tanta desesperación, se había convertido en un campo de batalla, y ahora en un monumento a sus errores y a su resistencia. No había felicidad triunfal,
Solo la cruda realidad de la supervivencia. Tenían que irse. La amenaza de Elena había sido neutralizada, pero el lugar seguía siendo un sepulcro de recuerdos y de un poder que, aunque menguado, aún podía albergar sombras. Elías se puso de pie, sus músculos doloridos, pero su voluntad intacta. Miró a Elena por última vez. La mujer permanecía inmóvil, ajena a su presencia, como si el quiebre de la muñeca hubiera roto también los hilos que la conectaban con el mundo. Había una tristeza profunda en la escena, la ironía de una mujer que había buscado poder a través del control de otros, y que ahora era tan frágil como las almas que había intentado consumir. Elías sabía que no podía dejarla morir allí, por mucho daño que hubiera causado, pero tampoco podía quedarse. La casa sería un recordatorio perpetuo de la oscuridad que casi los había devorado. Se alejó lentamente, llevando a Clara, cada paso un acto de reconstrucción. La puerta principal, que una vez fue un umbral de miedo y esperanza, ahora era una salida hacia la incertidumbre, pero también hacia una promesa de un nuevo comienzo, lejos de las sombras de Elena y de sus propios errores pasados. El camino de regreso, bajo el sol naciente, era diferente. El aire, antes cortante y cargado de presagio, ahora olía a tierra mojada y a la promesa de un nuevo día. La luz dorada se derramaba sobre el paisaje, revelando las texturas de la tierra, los árboles, las formas de las nubes que antes se habían ocultado en la penumbra de su desesperación. Clara, acurrucada en los brazos de Elías, se había quedado dormida, su respiración regular y profunda, el peso de su cuerpo una realidad tangible y consoladora. Elías sentía el cansancio, pero era un cansancio diferente. No el agotamiento que roe el alma, sino la fatiga que sigue a una larga batalla, el precio de la liberación. Miró el camino que se abría ante ellos, una línea incierta que se perdía en la distancia. No sabía a dónde irían, qué les depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, esa incertidumbre no se sentía como una amenaza, sino como una posibilidad, un lienzo en blanco para reescribir su historia. El pueblo, al que se acercaban lentamente, se veía distinto. Sus casas, antes solo bloques grises, ahora parecían albergar vidas, ruidos, esperanzas. Las miradas de los pocos habitantes que encontraban en el camino eran curiosas, algunos llenos de sospecha por su repentina aparición de la dirección de la casa de Elena, pero Elías los ignoró. Su preocupación se había reducido a Clara, a su bienestar, a la búsqueda de un lugar donde pudieran curar sus heridas. La experiencia con Elena había dejado cicatrices, profundas y silenciosas. Clara no hablaba mucho, sus ojos a veces se perdían en la distancia, y la ausencia de la muñeca de trapo en sus manos era un recordatorio constante de lo que casi había perdido. Elías sabía que la curación de su hija no sería rápida, que el trauma se manifestaría de maneras sutiles, que la sombra de Elena persistiría en sus sueños, en sus miedos, pero también sabía que la había recuperado, que la esencia de su hija, aunque marcada, estaba intacta. La ambigüedad moral de sus propias acciones, de haber entregado a su hija a un peligro desconocido por desesperación, seguía siendo una espina clavada en su conciencia. La ironía de su destino, de haber buscado refugio en el lugar más peligroso, era una lección que llevaría consigo para siempre, pero también la lección de la resistencia, de la fuerza que emerge del amor incondicional. El cielo se había vuelto de un azul profundo, salpicado de nubes blancas que flotaban como barcos en un mar tranquilo. El viento soplaba suavemente, un suspiro de alivio. La vida continuaría. Habría desafíos, momentos de duda y miedo, pero esta vez los enfrentaría con la verdad, con la luz y con la inquebrantable determinación de proteger a la única persona que importaba. La metáfora de la jaula se había roto, pero las marcas del cautiverio permanecerían, recordándoles la fragilidad de la esperanza y la tenacidad del espíritu humano en la búsqueda de la libertad.